Saludos, mis hermanos, estoy aquí en representación de nuestros pastores, de parte de nuestro Dios. Nuestro pastor ha estado quebrantadito de salud y por amor a la iglesia también de no extender quizás el virus, pues allá está en su casa haciéndose el tratamiento. Pero gloria a Dios que Dios está con nosotros, ¿verdad? Esta es su iglesia. Y hoy vamos a compartir un tema que, si les confieso, es un tema de mis preferidos. No sé si es el preferido, pero yo sé que es de mis preferidos, que siempre he anhelado esto y siempre he tratado de cuidar esto en mi vida y lo quiero cuidar y quiero que sea evidente en mí y en mis hermanos, en toda la iglesia. Y hacía ya unos días había recibido de parte de Dios algunas direcciones de esto, algunos versículos, y cuando el pastor me dijo, realmente yo dije, bueno, Señor, es esto. Yo sentí de parte de Dios que sí, que Él sencillamente estaba preparándolo para eso. Así que estamos confiados de que Dios hoy nos quiere hablar de esto nuevamente, y es acerca de la unción. Y yo quisiera hacer una pregunta así voluntariamente. Algunos pueden levantar la mano y algunos pueden emitir algunas palabras allí, que aquí no se van a escuchar, pero yo los escucho por lo menos. Si yo les preguntara a la iglesia, tú sabes de Dios, algo pasa aquí, como que va y viene, algo así. Conocemos lo que es la unción de Dios, ¿verdad? ¿De dónde viene la unción? Si es algo nuestro, si es algo de Dios, o si es algo del trabajo. Ok. Ya la iglesia está diciendo que del Espíritu Santo. Y si yo les diría, yo quisiera que respondiéramos, sinceramente. Ahora, no sé si usted considera que no le da pena o algo decirlo, que se vea. Respóndame con la cara, no responda nada, yo no sé, se queda callado y prefiere. Pero si yo le diría, ¿tú crees que tienes la unción de Dios? Yo quisiera saber qué la iglesia piensa acerca de eso. Hago otra pregunta de otra forma para completar lo que estoy diciendo. Levanten las manos los que consideran que tienen la unción de Dios en sus vidas. Levántala con confianza los que lo consideran. Déjenla levantada, no la bajen todavía, ya. Que es importante, en verdad. Consideran que tienen la unción de Dios en su vida. Gloria a Dios por eso. Sería en verdad triste, ¿verdad?, que al hacer esta pregunta levantaran la mano 3 personas. Porque cómo nosotros le servimos a Dios y cómo nosotros enfrentamos las pruebas que enfrentamos y las situaciones y trabajamos para Dios sin tener la unción de Dios. En verdad que, como decía Pablo, seríamos los más dignos de conmiseración o de misericordia, algo así lo expresaba él. Amén. 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 Bueno, ahorita vamos a estar hablando de eso. No lo repito aquí porque vamos a hablarlo y ahorita lo vamos a repetir, lo vamos a decir. Vamos a leer un momentico en Éxodo 25. Y es la primera parte donde yo vi que aparecía la palabra unción. Éxodo 25. Desde el 1. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: Jehová habló a Moisés diciendo:
Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda, de todo varón que la diere de su voluntad de corazón. Tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Pueden sentarse, mis hermanos. Podemos ver que en unos preparativos para el tabernáculo que el Señor ordenó, allí estaba presente el aceite para la unción, porque creo yo que antes de que Cristo viniera y del Espíritu Santo manifestarse como se ha manifestado, no había una representación de la unción si no era a través del aceite. Y era a través del aceite cuando la gente determinaba a quién ungía y a quién no. Y fue lo que ocurrió como ustedes lo saben, con David, ¿verdad? A través de Samuel. Éxodo 29 vuelve a aparecer. Y dice, esto es lo que les harás. Estamos conociendo un poquito acerca de la unción y de las consideraciones. Dice, ¿qué harás para consagrarlos? Está hablando de Aarón y de sus hijos, los que iban a ser sacerdotes. Dice, para que sean mis sacerdotes, toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto, y panes sin levadura, y tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite. Las harás de flor de harina de trigo, y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y los 2 carneros, y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y las lavarás con agua, y tomarás las vestiduras, y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod, el efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod. Y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción, y lo derramarás sobre su cabeza, y le ungirás. Y harás que se acerquen sus hijos, y les vestirás las túnicas. Les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y les atarás las tiaras, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Y esa fue la manera de consagrarlos como sacerdotes, ¿verdad? Esta familia, valga la redundancia, a esta familia sacerdotal, colocando una unción de parte de Dios allí, que vamos a leer un poquito, como decir, algunos conceptos de la unción, de lo que es ungir. Si se quiere, secularmente. Dice, acción de ungir o untar. Acción de ungir o untar. Todos sabemos que es untar, ¿verdad? Así como se unta el Big Vaporub. Entonces dice, se llama unción, del latín ungere, untar, al proceso de embadurgar con aceite perfumado. Yo creía que esta palabra era así como maracucha, cañadera, pero no, hasta en internet está embadurgar, durnar. Dice, con aceite perfumado, leche, grasa animal, mantequilla,
derretida u otras sustancias presentes en los rituales de muchas religiones. Las personas y cosas se ungen para simbolizar la introducción de una influencia sacramental o divina, una emanación, espíritu o poder sagrado. La unción también puede provocar en este marco religioso que el mal o la enfermedad se aparten de alguien, restableciéndose la purificación o la salud. Ok, es un concepto amplio de lo que es ungir y yo considero que es así. Alguna gente lo usa para mal y en el camino del Señor lo usamos para bien. De esto se trata la unción. La unción realmente es como una marca de parte de Dios con el ser humano, en el cual Dios ha decidido utilizar a esa persona con un propósito. Y ahorita vamos a ver que cuando la unción venía o viene sobre alguien es con algún propósito. La unción no es como para que la persona se vea más bonita o para que la persona diga estoy ungido y ya es suficiente. O sea, estoy satisfecho y me voy a quedar en la casa tranquilito para que no se vaya la unción, viendo un programa cristiano y leyendo la Biblia para que la unción no se vaya. Y realmente la unción es precisamente, si alguien me completara la frase, precisamente la unción es ¿para qué? Para salir, por decirlo de alguna manera. La unción es para salir, la unción es para llevar, la unción es para hacer algo, cumplir un propósito, cumplir un llamado. Y también decía aquí que le coloca una barrera al mal para con aquella persona. Yo le voy a comentar algo así, que no es algo que aquí bíblico, ¿no? Estos son comentarios que se están haciendo, pero yo lo voy a le voy a aportar un poquito como testimonio de parte de Gerardo. Y yo le puedo decir que el pastor Orlando una vez nos ungió aquí como pastores de jóvenes, hace muchos años. Inclusive antes de que nuestro pastor Carlos fuera el pastor de la iglesia. Hace muchos años, por misericordia de Dios, el pastor Orlando nos ungió a mi esposa, a mi persona, a Andrea Maive como pastores de jóvenes. Y realmente siempre yo he tenido en la mente, porque, o sea, lo he visto, que ha habido un antes y un después. O sea, que aunque no se ve, porque yo no tengo aquí una tirita, o sea, con algo que diga pastor de jóvenes o un carnet que diga pastor de jóvenes, ni que el pastor Orlando me delegó una autoridad aquí o una responsabilidad, ni que dice en la frente, enemigo, no puedes tocar o detente. Aunque eso no se ve, yo les puedo decir que sí ha habido una diferencia, que sí eso marcó un antes y un después. Y yo le doy gloria a Dios por eso, mi hermano. Es sencillamente un comentario que a lo mejor le va a estimular a usted para creer que como esa unción de Dios está en su vida, cosas espirituales comienzan a funcionar diferentes, distintas. Que hay límites donde Dios le dice al enemigo, no lo puedes tocar, no la puedes tocar, porque mi unción está en ella, porque mi unción está en él. Y en realidad, yo me acuerdo que el pastor Orlando sencillamente oró por nosotros y le pedí a Dios que nos guardara, que nos usara. Y es en realidad lo que yo he sentido, cómo Dios nos ha guardado desde ese tiempo para acá. Siempre lo hizo, siempre lo ha hecho y lo hará, pero de una manera especial. Realmente se los digo así. Esto es como un brollito santo, como dicen por ahí. De una manera especial, yo he podido ver que Dios nos ha guardado, ha ido un poquito más. Cuando ya a mí me tocaba padecer por algo o sufrir alguna consecuencia, pareciera que Dios
dijera, Bertale, esto no es bíblico, mis hermanos, esto es un comentario que estoy haciendo, lo que yo siento, cómo yo me siento, así como Juan, que sentía que Dios lo amaba más a él que a los demás, a lo mejor es algo así, pero como si Dios dijera, Bertale, pero yo le voy a dar una oportunidad más a Gerardo, porque a él lo ungieron y yo voy a tener un poquito más de misericordia y le voy a dejar pasar y para que se arrepienta y corrija ese error, por decirlo de alguna manera. O sea, en cuanto a las inseguridades y a las cosas que vivíamos, en verdad sentí que Dios hizo literal, y en esa área más que todo lo sentí, hizo un antes y un después, y yo le doy gloria a Dios por eso. Y cuando leo esto, yo digo, Bertale, realmente el Espíritu me da testimonio de que es así. Realmente el Señor nos guarda, realmente el Señor coloca una separación, coloca una marca, coloca, ustedes saben, el sello. El sello, nosotros estamos sellados por Él. Pero no nosotros, todos ustedes, todos porque creyeron en Cristo, creyeron en Jesús. Y esta palabra de Dios de parte, o sea, del día de hoy, yo entiendo de parte de Dios que Él lo que necesita es que nosotros estemos conscientes de que esa unción está allí, de que la unción está en tu vida, de que la unción debes cuidarla, como dice allá, cuidarla, valorarla, no la dejes ir. Y a lo mejor algunos dirán, ¿y cómo la vamos a dejar irse? ¿Qué hay que hacer? Bueno, pero la palabra nos da algunos consejos respecto a esto. Entonces, valórala, cuídala, no la dejes ir. Ese es el consejo que hoy yo les puedo dar de parte de Dios. Y me doy a mí por lo que Dios me viene inquietando, y que lo tengamos presente, la tengamos presente. O sea, quizás algunas personas piensan que el ungido es aquel que tiene guardaespaldas, y que el ungido es aquel que anda en un carro, en una camioneta, y que pastorea una iglesia, o que hace tal cosa, o que esa unción es a veces, es momentánea, pero cuando voy al baño, o cuando me enfermo, o cuando me equivoco, o cuando pasa alguna situación o tengo alguna necesidad fisiológica, entonces no estoy ungido. Y realmente eso es muy lejos de la realidad. La realidad es que la unción nos la dio Dios, y a través de su Espíritu Santo nosotros tenemos esa unción a donde quiera que vamos, y podemos hacer uso de ella para la gloria del nombre de Dios. Dice, sabemos que Jesucristo lo habló, ¿verdad? O sea, lo proclamó, leyendo la palabra de que Él estaba ungido por Dios. Y aquí vi algo en la palabra que nos dice por qué fue ungido el Señor. Una de las cosas, Hebreos 1:9. Y yo les voy a decir una cosa: si esa unción de Jesucristo, que levantaba muertos, que los levantó Él al tercer día, que rescató tantas almas con unas simples palabras. En estos días compartíamos con el equipo de Noche de Rescate, ¿verdad? Y veíamos la predicación que Jesucristo le hizo, teológica, y no sé qué más se le puede llamar, a la mujer que estaba en adulterio. ¿Ustedes conocieron esa predicación? ¿Alguien pudiera recordar tanta palabra que él le dijo ahí? Hebreos 1:9. Ahorita leemos aquí. Y veíamos eso, ¿verdad? Cómo el Señor se ganó a esa mujer. ¿Quién lo recuerda? Le dijo como 3 palabras nada más. Bueno, mujer, ni yo te condeno, vete y no peques más.
Y nosotros decíamos, vértale, qué tremenda oportunidad perdió Jesucristo, ¿verdad? De hablarle toda la Biblia y de vaciarla ahí desde Génesis hasta Apocalipsis. Pensábamos nosotros, pero no, realmente ella necesitaba escuchar las palabras que Jesús le dijo. Y por eso Jesús no perdió una predicación, al contrario, ganó un alma, porque eso era lo que ella necesitaba escuchar. Vete y no peques más, yo no te condeno. Entonces, así como Jesucristo tenía esos resultados, yo quiero tener esos resultados. Yo quiero decir 3 palabras y que la gente se convierta y llegue aquí llorando a recibir a Cristo. ¿Verdad, hermana Cuchi? La hermana Cuchi está contenta, o sea, porque ella también lo quiere así, ¿verdad? Todos queremos, hermanos, todos queremos que el Señor hable a través de nuestras vidas, para que la gente crea en Dios, porque eso es como, o sea, como si a nosotros nos dieran una camioneta, nos dieran una finca, nos dieran algo muy grande. Uno quiere mostrarle a todo el mundo, miren lo que me dieron, miren lo que tengo, miren, o sea, es algo tremendo. Y así nos pasa a nosotros que hemos llegado a Cristo. Cuando le conocimos, nosotros queremos que todo el mundo conozca esa paz, conozca ese perdón, conozca esa esperanza, conozca esa salvación. Y por eso es que queremos predicarla a todo el mundo, no es por otra cosa. Es sencillamente por eso. Entonces, qué bueno, para que eso sea efectivo, que tengamos esa autoridad que tiene Jesucristo, tenemos ese Espíritu Santo, pero debemos imitarlo a Él para que la unción de Dios en nosotros surta los efectos que en Él también surtió. Hebreos 1:9 dice: fiel es Dios me equivoqué, perdón, estoy en Corintios. Hebreos 1, ese es el pasaje, el que yo le dije. Perdón. Hebreos 1:9. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Recordamos aquellos pasajes donde dice: bienaventurado aquel que no anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en su ley está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. O sea, el fruto del que habla allí la palabra en los Salmos y que habló Jesucristo, dijo: por su fruto los conoceréis. Se trata de esto, o sea, el efecto del Espíritu Santo en nuestras vidas, pues, de que si el Espíritu Santo está en nuestras vidas o no está, esto van a ser los resultados, los frutos, las consecuencias. Entonces, vuelvo a leer, dice: has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Si nosotros queremos tener la unción de Dios en nuestras vidas y hacer uso de ella para la gloria del nombre de Dios, porque no es para más nada, hermano. La unción de Dios no es para otra cosa. No es para que me conozcan, no es para hacer dinero, no es para hacerme famoso, no es para pensar que soy un poco más que los demás, no es para alcanzar títulos o nombres en la iglesia o responsabilidades o algún, yo no sé, algún trabajo, algún nombramiento, por decirlo de alguna manera. No es para nada de eso, es algo muy sencillo. Hermano, una persona ungida, o sea, vamos a comenzar con este principio que lo hizo Jesús, pero vamos a llevarlo a este tiempo. Una persona ungida es aquella persona que anda en la calle y que de su ser lo que sale es frutos para salvar, para bendecir, para libertar, para restaurar. Sanar ya dije, ¿verdad? ¿O no?
esos son los frutos de una persona que está ungida. No es que se camina más derecho, se siente más grande, es más simpática, es más seria. Nada que ver con eso. Y eso está en la palabra y ahorita lo vamos a ver. Entonces, una persona muy sencilla, muy pobre o muy lejos de cargos y de responsabilidades puede tener la unción, y muchos tienen la unción de Dios, obrando para bien, para lo cual el Señor ungió. Porque vuelvo y repito, la unción de Dios no es para otra cosa que para este propósito al cual Dios nos envió. Entonces, queremos esa unción de Dios, amemos la justicia, aborrezcamos la maldad. Si nosotros queremos la unción de Dios y queremos que Dios nos use, no pensemos que dándole play a lo malo, la unción de Dios se va a manifestar en nuestra vida. No sé si me hago explicar. No hay opción, o sea, no es posible. Por causa de la justicia del corazón del Señor, la unción de Dios se derramó en él de una manera especial. Por causa de aborrecer lo malo, de querer lo bueno para la gente, de querer la justicia, la bendición para los demás. Por eso vino la unción. Salmo 45:7 reafirma esto que estamos leyendo. Salmo 45:7. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. También dice, ¿quién unge? Es el Padre. Y leemos 2 Corintios 1:21. La unción viene de nuestro Padre, ¿verdad? No es algo humano, no es algo que sale de una persona. La tiene Dios, y Dios utiliza a veces personas, instrumentos para ungir a otros, pero es algo que viene de Dios. 2 Corintios 1:21. Dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. La unción no viene por leer mucho tiempo la palabra, lo cual es bueno. La unción no es por estudiar tanto, la unción no es porque sabemos más que los demás. La unción no es porque pasemos más tiempo en la iglesia. La unción es por buscar la presencia de Dios, por aborrecer lo malo, por amar la justicia, por querer hacer la voluntad de Dios, y también por respetar esa presencia de Dios en nuestras vidas. Porque ese es el detalle, que a veces andamos para allá y para acá y pareciera que no estamos conscientes que la unción de Dios está en nuestras vidas. Y que esa unción va a hacer un efecto, y que esa unción también hay que cuidarla y hay que valorarla, y que por nada la podemos dejar ir. En 1 de Juan 2:20 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Amén. Y el 27 allí mismo dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Por eso hace muy bien, ¿verdad? Cuando el pueblo dijo que tenía la unción de Dios, es una realidad bíblica. Esto no es algo escogido para
algunas personas en la iglesia y otros no. No, esto es para el que sigue a Cristo. Es para el que procura hacer la voluntad de Dios en todo. Dice, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Porque a veces hay personas que nos vienen a enseñar, personas que piensan que son más piadosos todavía que lo que dice la palabra de Dios, personas que se creen ángeles, y se los digo, o sea, con el sentido que la palabra tiene, personas que creen que son ángeles enviados de Dios y quieren venir a cambiar lo que dice la palabra de Dios, porque ellos son un poco más espirituales. Realmente es un error. Por eso ahí dice la palabra que la misma unción nos enseña que no hay necesidad de que nos enseñen otra cosa, porque ya la unción, el Espíritu Santo, por eso nuestra hermana Rosalía decía ahorita, es la presencia de Dios. O sea, se refiere a eso, al Espíritu Santo, que dice que nos redarguye, que nos lleva a toda verdad y justicia. Dice, la unción se traduce en poder, bendición, sanidad, liberación de yugo, santidad, entre otras cosas. Por ejemplo, Levítico 8:12. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. La unción trae santidad a nuestra vida, trae compromiso con la presencia de Dios. Isaías 10:20. 10:27, perdón. Isaías 10:27. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. En una y otra parte de la palabra nos habla de que la unción de Dios es para libertar. O sea, hermanos, la unción de Dios quita todo aquello que nos estorba para caminar con el Señor. La unción de Dios aparta, desliga, desarraiga, arranca de nuestros cuerpos, de nuestra vida, de nuestra manera de vivir, aquello que mantiene a la persona pesada para hacer la voluntad de Dios, aquello que mantiene a la persona en la misma condición de fallar y fallar y fallar en lo mismo. La unción de Dios es capaz de traer liberación de todos esos yugos, de libertar, de restaurar, de dejar libre al oprimido, dejar ir libre al oprimido. Dice, es necesario estar ungido para predicar. Vamos a leer Isaías 61, y esto es uno de los pasajes como que más importante de respecto a este tema, porque aquí está hablando de Jesucristo directamente. Dice Isaías 61, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. ¿Por qué? Dice, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos,
a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Amén. Si preguntáramos, si alguien nos pregunta para qué es la unción, ahora que leímos este pasaje, ¿para qué fue ungido Jesucristo? Pueden hablar. Que yo los escucho y Ajá. Sí, aquí lo tengo para leerlo. Porque quería hacer, con Lucas 4, quería hacer una comparación allí. Entonces, aquí dice, por lo cual él fue, o sea, ¿para qué fue ungido? Él dice por qué y relaciona el Espíritu Santo con la unción. Y segundo, ¿para qué fue ungido? Y explica muy bien. Dice, porque me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. ¿Qué significa buenas nuevas? Buenas noticias, que es la traducción de evangelio. Eso es evangelio, y por eso nos dice evangélico, porque hablamos las buenas noticias. Dice, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. O sea, estas son las funciones de una persona que está ungida por Dios. Como decíamos al principio, pues, no es por un renombre, no es porque se ve más que los demás, ni nada que ver con eso. Ni es por una posición económica. Por lo tanto, si es para sanar, si es para libertar, dice a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Esto lo podemos hacer todos nosotros, cualquiera de nosotros, ¿cierto? Tengamos o no tengamos recursos. El recurso más grande es que el Espíritu Santo está en nuestras vidas y que estamos ungidos para esto. O sea, Dios no nos llamó para otra cosa, ni nos preparó para otra cosa, sino principalmente para esto. Y bueno, por supuesto, cada quien lo hace de la manera que Dios le dio sus dones. Algunos predicando en la iglesia, otros predicando en la calle, otros ofrendando, otros orando, otros aportando transporte, otros orando por los enfermos, otros yendo a la cárcel a proclamar libertad espiritual a todas esas personas. Y eso lo puede hacer cualquiera de nosotros. No se trata de que algo nos impida o de que algún recurso no lo tenemos, entonces no podemos. Ya tenemos lo más importante, por la misericordia de Dios. Entonces, aquí habla Edgar, que me hablaba del otro pasaje. Aquí habla hasta el día de la venganza de Dios, o sea, del día de su venida, ¿verdad? Del Señor Jesucristo. Y en Lucas, Jesucristo ahí puso una pausa. O sea, miren cómo dice aquí. Lucas 4. Ok. Pero vamos a leer desde el 16 porque es importante
para que tomemos en cuenta lo que le antecedió a que el Señor le diera esta palabra allí en presencia de todos los que estaban. Dijo: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para, ahí está, ese es el propósito, para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y digo yo que el Señor hacía una pausa porque según el Evangelio de Lucas, él leyó hasta donde dice predicar el año agradable del Señor. Creo yo que tenga que ver porque estaba aplicando la palabra a ese momento específico. No dice, no habla del día de la venganza de Dios, porque no era ese momento. Ese era el momento de traer las buenas nuevas, de traer oportunidad y salvación para todo el que decidiera. Pero por supuesto es una predicación que lleva este mensaje de oportunidad, de esperanza, de salvación, porque llegará un día, como lo dice allá en Isaías, el día de la venganza de Dios. Eso quiere decir a todos aquellos que decidieron en su corazón hacer lo malo. Pero para esto, en este momento de la gracia de Jesucristo, Dios nos ha enviado a predicar la salvación, no la condenación. No nos ha enviado Dios a que vayamos a juzgar a la gente por su pecado y señalarlos más de lo que el mundo y la gente y su misma conciencia les señala. Por supuesto, hay que hablarles de la consecuencia de sus pecados en su debido momento para que puedan reflexionar. Pero principalmente el mensaje que Dios nos ha dado para este tiempo es un mensaje de esperanza, de salvación, de restauración, de liberación a través del Espíritu de Dios. Y eso es porque nos ha ungido con el Espíritu Santo. Por eso, como decía mi hermana Rosalía, y lo hablábamos al principio, la unción de Dios está en cada uno de ustedes para hacer todas estas cosas de manera efectiva, de manera victoriosa, o sea, para que se cumpla ese propósito. Ok. Y lo que hablábamos al principio, dice, algunos discípulos no estaban conscientes de esa unción porque no conocían del Espíritu Santo. Y eso está en Hechos 19. Hechos 19. Puede que hayan personas que crean en el Señor y no están conscientes de que el Espíritu Santo está en su vida, de que hay una unción de Dios poderosa en su vida para todas estas cosas. Entonces, cuando una persona está así, se hace dependiente de aquel que le llevó la palabra, o se hace dependiente de su pastor, o se hace dependiente de un familiar que es cristiano. Y tenemos que buscar apoyo y ayuda hacia estas personas, ¿verdad? Pero realmente recordemos lo que decía ahorita la palabra, que la unción de Él permanece en nosotros y que no tenemos necesidad de que otro nos enseñe, sino que esa unción misma nos enseña. O sea, eso es lo que explica que cuando tú te levantas, por ejemplo, y oras a Dios o lees la palabra, tú sientes que alguien allí, aunque estás solo, te está hablando, te está enseñando algo y estás aprendiendo algo nuevo. Eso se trata del Espíritu Santo y de esa unción preciosa y hermosa que nos enseña todas las cosas como conviene.
Así que el llamado es a estar consciente de esto. Mucha gente estudia la Biblia y estudia muchas letras de otros libros y de otras cosas, pero la unción y el Espíritu Santo lo ponen a un lado, porque piensan que le puede estorbar en sus conocimientos y que ellos son muy inteligentes y van a estudiar mucho para saber todas las cosas. Grave error, porque al final terminarán confundidos, enseñando doctrinas de demonios, como dice la palabra de Dios. Es necesario, mis hermanos, que si estudiamos una letra, sea con el Espíritu Santo y la unción de Dios allí con nosotros, enseñándonos todas las cosas. Que si estudiamos un versículo, 7 capítulos, toda la Biblia, en el nombre de Jesús, que sea la unción de Dios enseñándonos sabia y provechosamente, para nosotros en verdad poder cumplir ese propósito con el cual Dios nos los hace entender. Entonces, Hechos 19, del 1 al 7, dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. O sea, está diciendo, ese bautismo era otro, era algo mecánico para arrepentimiento, era algo más simbólico. Pero dice aquí, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todo unos 12 hombres. Así que, mi hermano, si usted ya sabe que el Espíritu Santo está en su vida y está consciente de eso, bueno, cuide al Espíritu Santo. Respete al Espíritu Santo, ámelo, hable con él, dígale cosas buenas, cosas bonitas, y no pierda la oportunidad de hablarle a aquel que conoce al Señor. Si alguien usted ve que conoce al Señor, háblele del Espíritu Santo, a ver si ya él estableció una relación con ese Espíritu Santo, porque es probable que no haya conocido aún, aunque conoce al Señor o aceptó al Señor, no ha conocido al Espíritu Santo por falta de conocimiento. Pero ¿qué seríamos de nosotros los cristianos sin el Espíritu Santo? O sea, estaríamos fracasados, porque esto sería muy difícil. Esto sería algo, nadar contra la corriente, y además de eso tener un mecate aquí que nos tiemble para atrás. O sea, no hay opción, no se puede. Pero bendito Dios por el Espíritu Santo que está en sus vidas, que está en nuestras vidas, y que su unción nos enseña todas las cosas. Y hay un pasaje que vamos quizás a comentarlo solamente, pero en Salmo 23:5, la unción de Dios es algo que aún a nosotros nos beneficia, ¿verdad? No es solamente para el provecho de la obra del Señor, sino que para nosotros es beneficioso contar con esa unción, y yo le doy gloria a Dios por eso. Qué belleza de parte de Dios de colocar en estos vasos de barro esa unción hermosa que hace tantas cosas. Cuando hablaban aquí de que Dios era su pastor, comparándose con una oveja, dice en el Salmo 23:5: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. No me acuerdo si ese era el versículo que compartía la otra vez con la hermana Josefa, que hablábamos de la unción un poquito, pero ahí dice, o sea, la ovejita o el cristiano le dice al Señor: unge mi cabeza con aceite. Y
Esto tiene un poquito más de significado del que nosotros vemos aquí y conocemos, porque es una práctica que hacían con las ovejas. No sé si en la actualidad lo hacen todavía en esas regiones, de aplicarle una unción, un aceite sobre su cabeza, porque eso las libraba del ataque de las moscas que le creaban gusanos a ellas en sus narices. Y era tanto el desespero y la locura que les daba a esas ovejas que salían y se mataban contra palos, contra piedras, contra cerros, contra montañas. Entonces, la unción de Dios en nosotros, como decía allá, pudre el yugo, nos libra de cualquier locura que el diablo, que el mundo quisiera introducir en nuestras vidas por causa de cualquier crisis, de cualquier situación, de cualquier obra del diablo. Mi hermano, no hay nada más seguro que estar en la presencia de Dios. En estos tiempos donde hay tantos problemas espirituales, yo no sé si usted se ha podido dar cuenta, hay muchos jóvenes, jovencitos, niños, adultos y mayores con problemas espirituales graves, los cuales los quieren matar, los quieren destruir. Pero usted y yo somos librados de eso porque tenemos la unción de Dios en nuestras vidas. Y la unción de Dios en nuestras vidas, y aquí ahora sí podemos decir bíblicamente, aquí está un ejemplo o una aseveración o un fundamento de que sí pone alguna limitación la unción de Dios en nuestras vidas para aquello que nos quiere hacer daño, ¿sí o no? Porque si el Señor pone el ejemplo de la oveja, y esa oveja era librada de la locura, era librada del ataque de las moscas, de los gusanos, entonces sí está diciendo, la unción te protege a ti también. La unción nos protege, la unción nos libra de la ansiedad, nos libra de la locura, nos libra de las preocupaciones de este mundo que quieren atormentar nuestras vidas. Porque eso era el efecto que las moscas y el gusano creaban en las ovejas. Entonces, ¿será que Dios nos tiene consentido o no? ¿Cómo nos ama el Señor? ¿Cómo nos cuida? Que nos bendice y nos prepara, para que bendigamos, pero para que nosotros también estemos bien. Ahí está como una representación, ¿verdad?, de la unción a David. Se ve pequeñito, porque así era David. Es una historia tremenda. Yo la tengo aquí, pero es algo que todos conocemos. Y el aceite y la unción de Dios es algo que no pasa de moda en la palabra del Señor. No se extrañen si en algún momento nuestro pastor aquí unge a algún enfermo orando por él por sanidad, o unge a alguien como lo ha hecho, por ejemplo, con los pastores de la iglesia de niños para cumplir una función, porque ya es algo más representativo, es algo visible, algo tangible. Aunque nosotros tenemos la unción del Espíritu Santo por misericordia de Dios, pero bonito ejemplo el de David, el cual fue escogido porque pasaban todos los hermanos que tenían sus posibilidades, que tenían sus condiciones físicas para ejercer este reinado aparentemente, para que Dios lo usara como para batallar. Fíjense que la primera batalla de David visible fue contra un gigante, pero él no tenía los perfiles para eso. Era una persona pequeña, joven, pero cuando todas esas personas fueron desechadas por el propósito de Dios, porque estaban lejos de Dios, realmente eran personas de corazón ingrato, de corazones inicuos, de corazones duros, que se creían ellos y no consideraban que necesitaban de Dios, como David sí lo reconocía, porque David, en su momento de brillar y de que fueran escuchadas sus palabras, él decía: bueno, así como Dios me dio la victoria allá con los osos cuando venían contra las ovejas de mi papá, y yo los vencía
con su ayuda, así yo voy a vencer a este gigante. Allí David, cuando se le dio la oportunidad de que su voz fuese escuchada, habló para reconocer a Dios sobre todas las cosas, para darle la gloria a Dios. Y eso dejó ver de qué corazón estaba hecho David. Por lo cual Samuel dijo: no, ¿quién falta? No, falta uno, pero es menor, pero está por allá cuidando las ovejas. Bueno, si él no viene, yo no me voy, porque a él es el que tengo que ungir de parte de Dios. Y así fue. Y David fue ungido. Y eso es un consuelo para nosotros, porque hay cosas que nosotros no podemos cambiar. Nuestra estatura no la podemos cambiar. Quizás nuestras posibilidades económicas, quizás nuestras habilidades y destrezas, quizás nuestra fuerza, quizás alguna elocuencia, yo no sé, quizás fama o cualquier cosa no podemos cambiar como para que Dios determine: sí, únjame a mí. Pero hay algo que sí podemos cambiar, que era lo que determinó que David fuese ungido por Dios, que era un corazón que temía y amaba a Dios. Eso usted y yo lo podemos cambiar. Hoy lo podemos cambiar. Si me hago explicar, o sea, puede ser que yo no tenga otras posibilidades, puede ser que yo no sea muy inteligente, puede ser que yo no pueda hacer cosas que otros sí hacen, pero yo hoy puedo decir: Señor, pero mi corazón, o sea, yo decido amarte, yo decido sacar de mi vida lo malo, yo decido hacer tu voluntad, yo te quiero amar y yo te quiero honrar. Eso lo podemos hacer todos nosotros sin excepción, porque no tienen, el corazón de nosotros no tiene una faja que diga: no, o sea, hasta aquí puedo, hasta aquí no puedo. No, usted y yo decidimos a quién amamos y a quién no amamos. Por eso Josué decía: decidan pues cuál camino van a escoger. Es algo que uno hoy puede hacer y hoy puede decidir. Así que, por misericordia de Dios, podemos llamar la atención de nuestro Padre para que nos unja y nos regale todas esas cualidades para poder bendecir y poder ser usados para su gloria. Ok. No vamos a leer el tema de David, vamos a leer en Efesios 4. No le tengas en poco. Ahora, mis hermanos, estamos conscientes. El Espíritu de Dios y su unción está en nuestras vidas. Sea consciente, diga conmigo: gracias, Señor, porque tu unción está en mi vida y va conmigo a todo lugar y en todo momento. Gracias, Dios. Amo tu unción, amo tu presencia y tu Espíritu Santo. Quiero que la uses en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Y ya creo que finalizamos aquí en Efesios. Efesios 4, 29 al 32. ¿Ustedes vieron alguna relación, mis hermanos, del Espíritu Santo y la unción? Dijeron amén algunos. Algunos no sé si saben, no quieren decir nada, si quieren decir. No sé, pero yo veo en la palabra de Dios que el Espíritu Santo y la unción están de la mano. O sea, donde está el Espíritu Santo está la unción de Dios. Porque cuando hablaba del Señor decía: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. Entonces, amén. Esa unción y ese Espíritu Santo nos respalda y no tenemos que preocuparnos tanto por lo que vamos a hablar y a decir, porque Él hablará en el momento necesario. Entonces,
aquí habla una recomendación del Espíritu Santo, pero sé y estoy seguro que directamente tiene que ver con esa unción de Dios que tenemos que cultivar en nuestras vidas, que tenemos que cuidar, que tenemos que valorar. Y por eso decía en la última frase del tema de la unción, decía: no la dejes ir, porque depende de nuestro comportamiento. Ok, Efesios 4 del 29 al 32. Ya los adoradores, cuando quieran pueden ir tomando sus lugares. Estamos finalizando. Efesios 4 del 29 al 32. Y yo sé que ustedes lo saben, pero vamos a recordar: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sé benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, yo no me puedo creer, yo soy el ungido de Dios, entonces yo le paso por encima a cualquiera y yo digo cualquier disparate de mi boca. Y lo demás no importa, porque yo soy el ungido de Dios, pues. Y entonces yo soy más importante y los demás que vean y resuelvan cómo. Realmente la unción de Dios, que es a través del Espíritu Santo, porque es algo sobrenatural. No es algo humano, es algo de parte de Dios. Se cultiva así, o sea, cuidando nuestro comportamiento. Antes de eso dice muchas cosas. Es más, el título dice la nueva vida en Cristo. Son muchas las cosas que nosotros debemos respetar, considerar y pensar que todo eso puede afectar para bien o para mal esa unción de Dios que está en nuestras vidas. Que cualquiera de nuestras palabras puede contristar o no al Espíritu Santo, con el cual fuimos sellados. Y por eso es que tenemos la unción de Dios, porque fuimos sellados con su Espíritu. Hermanos, seamos conscientes y no veamos como que tal hermano sí tiene la unción de Dios poderosa y yo quisiera tenerla. No busquemos la unción de otro. Busquemos la unción de Dios que está en nuestras vidas. Dile al Señor: Señor, tú me ungiste, porque tu palabra lo dice. Dice en uno de los pasajes, dice que quien nos ungió es Dios. Él nos selló con su Espíritu Santo. Entonces, dile: Señor, úsame. Usa la unción que has depositado en mí. Yo voy a hacerme consciente de ella si no lo he sido, para que tú puedas hacer lo que tú quieras a través de la unción en mi vida. Y cuando tú estés hablando con alguien, no te preocupes si no le puedes vaciar la Biblia en media hora. Cree que el Espíritu Santo y la unción de Dios te está usando para bendecirle, y dile lo que Dios te ha enviado a decirle, más nada. No prestemos tanta atención a nuestros paradigmas o no sé, o sea, nuestras condiciones de que si no es así, no funciona. Hermanos, quien convence no somos nosotros, no es más nadie, es el Espíritu Santo de Dios. Y a veces Dios o su Espíritu nos convence con un sermón. Pero a veces nos convence con 2, con 3, con 5 palabras. Porque eso depende de lo que Él sabe que realmente nosotros necesitamos. ¿Quién quiere caminar todos sus días de la vida aquí en la tierra conscientes de que la unción de Dios está en su vida? ¿Quién quiere caminar consciente que la unción de Dios está en su vida, está en su ser?
Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu hermosa palabra, por tu maravillosa y deliciosa unción, Señor, que queremos, Dios, valorar, queremos cuidarla, queremos sostenerla para que no se nos vaya, Señor, teniendo buenas conductas delante de ti, Padre Santo. Señor, ayúdanos a ser conscientes, que nunca se nos olvide que tu unción, Señor, que tu presencia está en nuestras vidas y que esa unción, Señor, la reproduzcamos o la multipliquemos en otras personas, Señor. Dios mío, Padre, úsanos así como usaste a Pablo y a otros para ministrar tu unción sobre otros, Señor, y para que la gente fuera llena del poder tuyo, Señor Dios Todopoderoso. Nosotros, Señor, levantamos nuestras manos dispuestos, Padre Santo, para que tú nos puedas usar, para que tú puedas llevar esa unción, esa presencia tuya a todo aquel que lo necesita. A veces estás tan solamente a un paso, a una palabra de preguntarles si quieren conocer a Cristo, Señor, para tú depositar tu unción en sus vidas, Padre. Ayúdanos, Dios, ayúdanos, Señor, a hacer ese trabajo, porque tú nos los has encomendado, Señor. Tú nos lo dijiste en tu palabra, tú lo dejaste allí escrito. Nos has ungido para esto, Padre Santo, para poder hacer el trabajo perfectamente bien, para poder sanar, libertar, para poder orar, para poder dar buenas noticias, para vendar esos corazones, Padre Santo. Hay heridas en la gente, hay heridas en la gente que no se pueden quizás tapar completamente, pero tú nos has preparado para vendar su corazón, Señor. Tú nos has preparado, Señor, para ir a consolarles, Señor, para decirles que se acuerden de las buenas noticias, Señor, y que olviden, Dios, todo eso que les ha acontecido y que ha marcado sus vidas para dañarles. Dios mío, Señor, sana, Dios, a tu iglesia, sánanos, Dios. Padre, líbranos, Padre, de los recuerdos que nos dañan, Señor, que nos atan, que nos perturban, que nos perjudican. Señor, sana a tu pueblo, Padre, sana de toda herida. Permítele, Dios, olvidarse, Dios, de aquello que les dañó, les marcó, Señor, para que sean sanos y hoy puedan tomar buenas decisiones, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Padre, creemos que hemos hecho lo que tú nos encomendaste. Gracias, te adoramos. Gracias por todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Dios. Gracias, Señor.